Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su foro Viernes de Derechos Humanos, con el auspicio académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primer Instante. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que se titula Fallo UP contra Colombia. Para ello, hemos invitado a la destacada colega, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro del Colegio de Abogados Disciplinaristas, magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás y Constanz, Alemania, magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, diplomado en Litigio Estratégico y Técnicos Procedimentales en Derechos Humanos, abogada litigante y distinguida miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Sin más preámbulos, invitamos al escenario a la destacada doctora Ruth Yamile Vargas Reyes. Bienvenida, estimada doctora. Los micrófonos son todos suyos. Muy buena tarde, ¿me escuchas? Sí, doctora, claramente. Adelante, por favor, bienvenida. Bueno, pues muy buena tarde para todos y para todas. Un fraternal saludo desde Colombia para Neidalí, agradecida por su cordialidad. Al doctor Jaime Lascano, como siempre, le manifiesto mi admiración y mi respeto. Agradecida también por la oportunidad y su voluntad de materializar este espacio tan especial con el propósito de exponer y dialogar temas trascendentales y referentes a la condición humana y los derechos humanos como pilar fundamental de la existencia. Y en esta oportunidad haré referencia a la decisión emitida en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, decisión que fue proferida el 27 de julio del 2022 y por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara esa responsabilidad internacional del Estado colombiano, al ser Colombia un Estado parte de la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y al haber reconocido la competencia contenciosa del órgano internacional el 21 de junio de 1985, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la competencia temporal para conocer de los hechos posteriores a dicha fecha. Importante también en este contexto recordar que Colombia ratificó la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el año de 1989, así como la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas desde el año de 2005, perdón. La decisión y el caso en mención pues es importante para el Estado colombiano y también en lo que comprende a la fuente adicional del sistema interamericano como lo es su jurisprudencia, en tanto que durante el procedimiento internacional y el cual culminó con la decisión emitida el 27 de julio del 2022 y en la cual se notificó el 30 de enero de la presente anualidad tanto a víctimas como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Estado colombiano y a la comunidad en general,
y por medio de la cual se declara esa responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones de derechos humanos cometidos hacia la integridad de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica, violaciones que se prolongaron en el tiempo por más de 20 años y cuya génesis se ubica a partir del año de 1984. En lo que corresponde a esta decisión, digamos que su marco fáctico o de los hechos, realiza una contextualización histórica, política y jurídica, especialmente del tortuoso camino de violencia que se ha sufrido en Colombia desde la década de los 80, así también como el surgimiento del partido de la Unión Patriótica, el surgimiento del paramilitarismo en Colombia y la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes del partido en mención. Pero especialmente se fijan en la consolidación de la Unión Patriótica como un grupo político consolidado desde el 28 de julio de 1985 y como consecuencia del proceso de paz que fuera suscrito entre el gobierno nacional de la época y el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Indica también esta decisión que dicho movimiento político fue posicionándose en auge, especialmente en algunas regiones del país, por lo que surge una alianza entre sectores de la política tradicional, de grupos paramilitares, de grupos empresariales e incluso de agentes que hacían parte del engranaje estatal para evitar el apogeo de la Unión Patriótica en el escenario político del país, cuando se había hecho normal que en este escenario solo fueran protagonistas los grupos políticos tradicionales. Como consecuencia de dicha alianza, pues se iniciaron los actos sistemáticos de exterminio político contra simpatizantes, contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica, actos que permanecieron por 2 décadas en la extensión del territorio nacional colombiano y que se comprenden como desconocedores de derechos humanos, en tanto que se ejecutan desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas e incluso de desplazamientos forzados. En la estructura del marco fáctico de esta decisión, pues también se comprenden diferentes realidades. La primera, los hechos relacionados con las víctimas, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece o más bien identifica un número de víctimas, las cuales no son definitivas, en tanto que se determina esa necesidad de identificación a otras víctimas de acuerdo a los anexos de la sentencia. Pero digamos que en este primer escenario se relacionan 521 casos de desaparición forzada de personas, 3.170 casos de ejecuciones extrajudiciales, 1.956 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 19 casos de judicializaciones infundadas, 10 casos de lesiones e incluso 285 casos de tentativas de homicidio. De igual manera, en este marco fáctico, pues se relacionan los hechos comprendidos en investigaciones y procedimientos judiciales, y en esta realidad se hace referencia a los procesos o los procedimientos que se adelantaron y que aún continúan en tránsito ante la jurisdicción ordinaria para efectos de obtener esa verdad individual y esa verdad colectiva, así como también ante la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, y en donde se vislumbran altos índices de impunidad según lo concluido por la Corte Interamericana. De igual manera se relacionan los hechos respecto de la personería jurídica de la Unión Patriótica, y lo cual resulta ser trascendental en la decisión en cuanto que se ubica dentro del marco fáctico de la decisión, pues como consecuencia de todos esos actos que actualmente se consolidan como actos de exterminio. El partido Unión Patriótica pierde su consolidación y su fuerza, por lo que el movimiento político no alcanza un umbral en votos mínimos o necesarios de acuerdo a lo establecido a la norma colombiana durante las elecciones del 10 de marzo y el 26 de mayo del 2022, por lo que el Consejo Nacional Electoral le retira la personería jurídica. Sin embargo, 11 años después, el Consejo de Estado, que es el órgano límite de lo contencioso administrativo colombiano, y más específicamente el 4 de julio del 2013, declara la nulidad de la decisión emitida por el Consejo Nacional Electoral,
al no haber tenido en cuenta esas circunstancias particulares por las que atravesaba el movimiento político para esas épocas. Y como consecuencia de esa nulidad, de esa declaración de la nulidad emitida por el Consejo de Estado, el 24 de septiembre del 2013, el Consejo Nacional Electoral restableció la personería jurídica de la Unión Patriótica. Resulta importante tener en cuenta que dicho litigio internacional perduró en el tiempo por casi 30 años, en tanto que el caso fue sometido al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1983, y en el mes de septiembre del año 2017 el Estado colombiano realiza un reconocimiento parcial de responsabilidad y curiosamente, el 13 de junio del 2018, el Estado es el que manifiesta su voluntad de someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual resulta ser especial o resulta ser sui generis, en tanto que es la Comisión Interamericana la que presenta el caso en el escenario de lo contencioso con el informe de fondo. Y por lo que finalmente el 29 de junio del 2018 es la comisión la que presenta el caso basándose en su informe final. Es decir, que el Estado colombiano, digamos que impulsó esa presentación del caso al haber reconocido la responsabilidad parcial, pero con un número inferior de víctimas. En lo que corresponde a la imputación de responsabilidad internacional, si me permiten el término, o más bien del concepto de violación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado colombiano, con su actuar, inobservó los principios consagrados en la normatividad en relación pues con los mandatos constitucionales y los instrumentos internacionales que han sido suscritos y ratificados por el Estado colombiano, en virtud además del bloque de constitucionalidad, y de lo cual se deriva la obligación del Estado de garantizar y proteger los derechos humanos y fundamentales de todos los nacionales y extranjeros que se encuentran en el territorio. De tal manera que se consolida esa responsabilidad del Estado colombiano, tanto en las acciones como en las omisiones e incluso en aquiescencia, en donde se establece que no obra una intervención estatal para hacerle frente a la situación, sino que por el contrario determina el fallo internacional que agentes del Estado hicieron parte y vulneraron sistemáticamente derechos humanos, e incluso hubo declaraciones por parte de autoridades relevantes del país en contra del partido político, manifestaciones públicas que definitivamente conllevaron a esa estigmatización y configuración de estos actos y que se declararon además como crímenes de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues denominó estos sucesos como exterminio y como consecuencia pues resolvió que el Estado es responsable internacionalmente por el cumplimiento de sus deberes, del respeto y de la garantía por la privación del derecho a la vida, de las desapariciones forzadas, de las amenazas, de los hostigamientos y de las tentativas de homicidio de los integrantes y militantes y simpatizantes del referido partido político. De igual manera, evidencia el fallo la flagrante violación, entre otros derechos, a la integridad, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra, a la dignidad, a la protección judicial, a los derechos políticos en lo que corresponde a la personalidad jurídica del partido e incluso a la libertad de pensamiento y de expresión. Y de igual manera la libertad de asociación, así como los derechos de la igualdad y de la no discriminación. Mediante pues la permisividad que se dio a través de estos diferentes actos que he mencionado reiterativamente, como son las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos, eh, entre otros, y que de un análisis o de una estadística que tenía la Unidad para las Víctimas, indica que de ese listado de 6.528 víctimas aportados por los peticionarios, solo 2.274 personas se encontraban plenamente identificadas con nombres, apellidos y números de cédula. Este es un número importante de víctimas que demuestra que los crímenes cometidos en masacres como la del 12 de agosto de 1985, masacre de Aracataca, y los asesinatos colectivos hicieron parte de un ataque sistemático y generalizado y reiterado contra un grupo especial de la población.
De igual manera, el Estado colombiano en respuesta a la Corte hizo un reconocimiento parcial admitiendo que no adoptó esas medidas necesarias y suficientes para prevenir y para mitigar e impedir los actos de hostigamiento contra la Unión Patriótica durante las 2 décadas en que persistieron esas vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, y asimismo reconoció que tampoco adelantó de una manera diligente las investigaciones correspondientes a fin de identificar y de sancionar a los responsables de estos hechos. Es decir, que en este caso se configuró la denegación del acceso a la justicia. En lo que corresponde a los derechos políticos, de la libertad de pensamiento y de expresión y de la libertad de asociación, la Corte Interamericana reiteró que obra una relación estrecha entre los derechos políticos, la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión, derechos que permiten el ejercicio democrático y el cual pues ha de ser garantizado por los estados, es decir, el de promover y el de defender la democracia, derechos pues que en este caso, según el fallo, no fueron garantizados por el Estado colombiano, en tanto que la violencia sistemática y estructural tuvo un impacto amedrantador en los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, por lo que consideró el órgano contencioso internacional que la estigmatización y la victimización no les permitió ejercer plenamente sus derechos políticos de libertad de expresión, de reunión, en tanto que estos derechos fueron truncados mediante la violencia ejercida en contra del partido político durante este tiempo. En lo que corresponde al derecho a la integridad personal de los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad al no haber garantizado a las víctimas el derecho a la vida como consecuencia de los homicidios hacia los integrantes de la Unión Patriótica, de los derechos de la libertad e integridad personal de las personas que fueron también desaparecidas forzosamente, así también como de las afectaciones psíquicas y morales generadas por la prolongación en el tiempo y la victimización por el hecho de hacer parte del mencionado partido político, y por lo que como consecuencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que hubo una afectación también a la integridad física y psicológica. En lo que corresponde a la pérdida de la personería jurídica del partido, a lo cual ya he hecho referencia, en ese contexto, la Corte consideró que el reconocimiento de las personas jurídicas implica de manera directa o indirecta la protección de derechos humanos de las personas naturales asociadas, y que como consecuencia de ello, en las restricciones de derecho a la libertad de expresión de la que se puede haber afectada no solo la persona jurídica, sino que también se puede extender a la afectación de una pluralidad de personas naturales, más aún cuando los partidos políticos resultan ser los vehículos para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, y que afecta no solo a integrantes y militantes, sino incluso también a la ciudadanía en general, bajo el entendido de que los estados tienen esa obligación de adoptar las medidas a efectos de proteger a los partidos políticos, especialmente a los que ejercen oposición en el marco de una democracia. La Corte también hizo énfasis en que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional respecto de hechos que afectaron a 219 víctimas. Sin embargo, también estableció la responsabilidad en lo que comprende a los derechos de niñas y niños, a pesar de la protección a la niñez que deben garantizar los estados a mujeres y también a mujeres víctimas de ese exterminio, a través de las diferentes atipicidades o ejercicios de vulneraciones de derechos. Y de igual manera, la Corte Interamericana hizo referencia al caso Ginette Bedoya de Lima versus Colombia, a efectos de insistir en esa necesidad y en esa obligación de protección que tiene el Estado de proteger tanto a los periodistas contra todo tipo de violencia y el riesgo particular que aqueja a las mujeres periodistas, y por lo cual preciso en que debe establecerse o implementarse medidas de protección, y de igual manera la aplicación de un contundente enfoque diferencial que tenga en cuenta esas consideraciones de género al realizar, claro está, un análisis del riesgo a implementar medidas para protección que contemplen esas contingencias que enfrentan las mujeres periodistas como resultado de la violencia basada en género. Es decir,
que en este fallo, además de identificar la estigmatización de los militantes y simpatizantes del partido político, identificó otros escenarios de violencia hacia niños y niñas, como el asesinato de menores que tenían una relación familiar o parental con los simpatizantes o integrantes o militantes de la Unión Patriótica, y de igual manera el escenario de la violencia simbólica a través de actos y de vejámenes de violencia sexual ejercido en contra de las mujeres. Determinó también que los señalamientos y las estigmatizaciones que fueron realizadas en su momento por altos funcionarios públicos e integrantes hacia integrantes y militantes de dicho movimiento político afectaron su honra y su reputación, así como la imagen de la organización política y su proyección individual y colectiva en el ámbito social de una manera negativa, identificándolos como enemigos internos. Como veo que el tiempo se está terminando, pues puedo decir que respecto de esta decisión también se emitieron unas decisiones de reparación en las que se comprende que de por sí misma la emisión de la sentencia se constituye como una medida de reparación, en donde también se ordenó la conformación de una comisión para la consolidación y identidad y parentesco para las víctimas que no habían sido identificadas, que no pudieron ser identificadas a través del procedimiento que se adelantó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De igual manera ordenó el Estado colocar placas en más de 5 lugares públicos para conmemorar a las víctimas, también la elaboración de un documental audiovisual sobre la violencia y la estigmatización de la Unión Patriótica, entre otras reparaciones también de índole económico. Muchas gracias. Gracias, maestra Ruth, por su participación. Invitamos ahora al escenario para moderar esta sesión al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Gracias, muy amable, Neidalí. Quiero felicitar a la maestra Ruth Vargas por su brillante exposición. Realmente es un problema muy grave que sucede en Colombia respecto a la violencia. A mí me ha sorprendido que Colombia en muchas ocasiones sea condenado por masacres. ¿Cuáles serían las características? Esto no quiere decir que en algunas otras partes de Latinoamérica no se den, como en México, pero no hemos tenido, desgraciadamente, que sí ha habido ese tipo de violencia reconocido a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde tu perspectiva, ¿qué ha hecho Colombia para evitar este tipo de criminalidad tan alta? Adelante, profesora. Pues básicamente en lo que corresponde al tema de las masacres, ello se deriva de un conflicto armado interno colombiano, pues que ya ha sido declarado, ¿sí? Que se dio en su momento entre grupos guerrilleros, entre grupos paramilitares, e incluso pues también como lo indica esta sentencia, incluso también con la intervención de agentes estatales. ¿Y qué ha hecho? Pues se firmó el acuerdo de paz y actualmente pues nos encontramos en un proceso de posconflicto de transición, en donde además fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde pues de lo que se trata es de buscar esa justicia y esa verdad. Y digamos que recientemente también fue emitido un informe final de la Comisión de la Verdad, en donde también se plantean, no solo se hace evidencia hacia la verdad, sino que se plantean algunos posibles mecanismos para superar pues estas situaciones de violencia que, como lo viene mucho más de la década de los 80. Entonces, pues actualmente nos encontramos como en ese proceso de transición, primero pues aceptando y reconociendo las verdades, que no es fácil, todavía hay resistencia frente al tema, pero pues aún continúa, digamos que esos procesos en donde está buscando obtener esa verdad para efectos pues de continuar
digamos, haciéndole frente a esas realidades. Y en lo que corresponde a que otros países no han tenido como esta posibilidad de obtener una decisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este fallo es supremamente importante porque digamos que es de los primeros en donde se establece los exterminios políticos, ¿sí? Cuando se persiguen a ciertos grupos que de pronto van en oposición, que no hacen parte de los partidos tradicionales. eh, Resulta ser pues supremamente importante porque además de reconocer esas realidades también pues incorpora o también demuestra la intervención estatal pues del mismo Estado, y en donde pues también se vislumbran otras realidades como por ejemplo la violencia hacia menores, como lo venía indicando, en donde también ellos fueron víctimas por ser familiares o por ser simpatizantes al partido político que se veía como no tradicional, y también en donde se visibilizan esas realidades de violencia hacia las mujeres en general y ejercida por lo general a través de actos de violencia sexual, e incluso también de esa vulnerabilidad que tienen las mujeres periodistas, y que allí también se hace mención al caso Ginés Bedoya de Lima, ¿sí? Y en donde pues digamos que en la decisión no se le impone al Estado colombiano o no se le condena a que adopte las medidas, pero en el contenido del fallo sí, digamos que hace énfasis en esa realidad que nosotros vivimos, y que pues definitivamente resulta ser importante porque se hablan las verdades, se establecen las realidades, y de ahí pues es preciso adoptar las medidas correspondientes. No es fácil porque, como digo, todavía estamos como en una transición, todavía estamos reconociendo estas situaciones, y pues poco a poco iremos avanzando, digamos, en ese proceso de sanación, si se puede decir así, pero primero para ello se necesita el reconocimiento. Y también pues el Estado colombiano ha adelantado diferentes procesos legales, tanto en la justicia ordinaria, en la justicia penal, y también a través de la Jurisdicción para la Paz. Entonces digamos que todavía estamos en tránsito de, de adoptar las medidas, y primero estamos es como descubriendo o descubriendo la verdad, o destapando la verdad y la realidad. Muy bien, muy interesante. Eh, el actual presidente, eh, aunque es un tema político que no es nuestro fuerte, pero es interesante porque él en determinado momento recibió, una sentencia de la Corte Interamericana que le favoreció en su momento. Inclusive hace poco visitó la Corte Interamericana, vi unas fotos ahí donde está el presidente colombiano, y desde tu perspectiva, ¿qué tanto puede influir esta cercanía de el gobierno a través del presidente para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana? Pues sí, efectivamente, nuestro presidente tiene esa calidad justamente por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso en alguna otra oportunidad hice referencia a ello, ha ido transformando el derecho disciplinario. Hemos tenido que adoptar algunas medidas para efectos de dar cumplimiento a esa decisión. Y en lo que corresponde, digamos, a la afinidad que pueda haber, más bien la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que es la que, digamos, tiene que darle cumplimiento, verificar ese cumplimiento a las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ha mostrado definitivamente un interés, aunque pues no es fácil, porque por lo menos en esta decisión hay condenas que no pueden darse de un momento para otro, sino que requieren de bastante tiempo, y nosotros hemos sido condenados, si no estoy mal, 14 veces. Todavía hay decisiones que no hemos cumplido cabalmente,
pero lo que se evidencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica es que pues tienen toda la voluntad de darle cumplimiento, por lo menos de hacer los reconocimientos en actos públicos que también ordenan las sentencias. En cuanto a este, no tengo todavía como claro hasta dónde se ha dado cumplimiento, en tanto que en esta decisión se otorgó un plazo de 2 años para el cumplimiento total. No creo que lo podamos hacer en ese tiempo, pero digamos que sí se observa un interés o un respeto por el cumplimiento de las decisiones que son emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente todo tiene un tránsito, todo tiene un proceso y no se va a dar de la noche a la mañana, pero sí se ve voluntad por parte de este gobierno de darle cumplimiento a las decisiones. Eh, hay unos parámetros que la Corte Interamericana establece en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos parámetros son muy interesantes porque independientemente de que tenemos los estados la obligación de crear un proceso judicial que venga a proteger y a reparar los derechos humanos cuando estos se violen, establece que debe ser sencillo. Hay un punto muy importante que debe ser eficaz. Y la Corte dice que para que sea eficaz, el proceso debe cumplir con 2 requisitos. 1, la reparación integral a la víctima. Y 2, la sanción al violador de derechos humanos. Prácticamente dice en un solo proceso. Desde ese punto de vista, por ejemplo, el amparo mexicano no cumple con los parámetros convencionales que establece el artículo 25 que he señalado. ¿No crees que, por ejemplo, en Colombia, la tutela podría cumplir con estos parámetros, que un juez determinara en una sentencia la reparación integral y por el otro lado la sanción al victimario? Y además, lo que ha sucedido es que se han creado órganos autónomos o del Poder Ejecutivo encargados de reparar a las víctimas. Pero sin embargo, lo único que se gasta es presupuesto, porque mantener una institución con personal, con instalaciones, infraestructura y demás, pues cuesta mucho. ¿Tú crees que desde tu punto de vista podríamos arribar a otro escenario donde se fortaleciera la jurisdicción y se creara estos 2 requisitos en los procesos como la tutela? ¿Qué opinas, Ruth? Pues bueno, en Colombia la acción de tutela es un mecanismo constitucional y digamos que tiene unos requisitos estrictos para su procedencia. Por ejemplo, la inmediatez, verificar un perjuicio irremediable, pero por lo general a través de la acción de tutela no es posible esas indemnizaciones porque también hay un requisito que es el que tiene que agotar, digamos, los procedimientos ordinarios, es decir, que la acción de tutela resulta ser un mecanismo, digámoslo así, mm, excepcional, porque primero debo acudir a las instancias judiciales para obtener tales derechos y si no los obtengo, de pronto evidencio vulneraciones de derechos al debido proceso dentro de ese procedimiento, pues digamos que ahí sí podría acceder inmediatamente a la acción de tutela, ¿sí? En cambio, si existen otros procesos, por ejemplo, el proceso penal para efectos de establecer las responsabilidades, pues habría que surtirse ese proceso penal e incluso en los casos de la reparación integral de víctimas, esperar también a que se declare esa responsabilidad penal y que finalmente pues se pueda acceder a ese incidente
de reparación integral luego de haberse agotados esos escenarios procesales. La acción de tutela sí ha tenido una evolución importante aquí en Colombia porque digamos que antes era muy estricta en los requisitos, pero ahorita digamos que se trata de verificar más las realidades, ya no se trata, digamos, de decir, no, tiene que agotar tal procedimiento, pero yo puedo decir, no, no lo puedo agotar por alguna circunstancia especial, digamos que sí han obrado pronunciamientos, pero en lo que tiene que ver con indemnizaciones, definitivamente pues tiene que accederse a la justicia ordinaria en los casos pues que no tienen que ver, por ejemplo, con los temas para acudir a la jurisdicción ante la paz. Si hay que acudir allá, pues se verán las diferentes formas de buscar esas reparaciones, pero definitivamente yo no creo que sea a través de la acción de tutela que pueda establecerse esas reparaciones. Definitivamente existen unos procedimientos que son demorados, no sé si suceda lo mismo en México, pero definitivamente pues hay que agotarlos. Perfecto. Bueno, pues es un tema que yo sigo pensando que si estamos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, y nosotros tenemos en la Constitución mexicana un requisito adicional del proceso, del debido proceso, que habla de la justicia completa. Al hablar de la justicia completa, pues tendríamos que, porque si hay una víctima, pues hay un victimario, y eso se va a saber en un proceso. Pero es un tema que quizás empieza a tejerse porque es para mí difícil para las víctimas pues andar de una institución a otra y esto hace que haya una deficiencia estructural donde lo que estamos haciendo es revictimizar a la gente, ¿no? ¿Te parece? Bueno, ¿cuál sería la gran conclusión de esta exposición, brillante exposición? Pues definitivamente que es un fallo importante, no solo para Colombia, sino incluso también dentro de la fuente adicional del sistema interamericano, como es la jurisprudencia, en tanto que se analizan diferentes realidades, y No sé, especialmente perdón, perdón. Adelante, adelante. em, entonces, digamos que ese fallo es supremamente importante porque, digamos que se habla estrictamente de lo que puede ser un exterminio político, ¿sí? De lo que puede ser la persecución a los partidos políticos que pronto puedan ejercer oposición a los partidos tradicionales. Y en esta decisión pues se abarcan varios aspectos importantes como el tema de la personería jurídica de los partidos políticos y se evidencian las diferentes formas en que puede buscarse a través de diferentes alianzas, las formas en que pueden truncarse estos partidos políticos que de pronto no resultan ser tradicionales y cómo a través incluso de acciones dentro del mismo Estado, pues es posible realizarlas, es decir, no solo el de realizar matanzas o cualquiera otro de estos delitos, sino incluso a través de otras acciones, por ejemplo, eh, el hecho de que se les hubiera retirado su personería jurídica, en su personalidad jurídica, por el hecho de no haber alcanzado un umbral de votos. Efectivamente, nuestras normas establecen que ello debe suceder, pero miremos cómo ello se da en ocasión también, digamos, a esos actos de violencia que ejercieron y que de una u otra manera sembraron temor, incluso para simpatizantes, para votantes, lo puede generar y cómo también pues hace que el partido pues perdiera esa fuerza política que venía, digamos, impulsándose y que termina finalmente en que se le retirara su personería jurídica y que después sea el Consejo de Estado el que se la devuelve en atención a que considera que
el Consejo Electoral no tuvo en cuenta esas circunstancias por las que estaba atravesando el partido político. Entonces, resulta importante porque digamos que plantea una cantidad de realidades que nosotros podemos evidenciarlas, pero que a veces no se plasman en las decisiones, sino que simplemente como que nos damos cuenta, pero no hay una decisión que nos diga, mire que efectivamente sí sucede o sí pueden activarse algunas formas o incluso a través de acciones que pueden venir del mismo Estado para truncar esas aspiraciones o incluso ni siquiera aspiraciones, sino el pensamiento, porque como la Corte es enfática en decir que se desconoce la libertad de pensamiento, el hecho de que yo tenga una afinidad con un partido político porque creo que esto debería ser de esta manera, y el hecho de que se extermine el partido, pues hace que también mis derechos y mi pensamiento como ciudadano o como elector, pues también se vea truncado de alguna manera porque no tendría la representación de lo que yo considero o de mis ideas frente a cómo debería darse las cosas en un Estado. Muy interesante, muchas gracias. Neidalí, ¿tenemos alguna pregunta? Por aquí está la doctora Paola, ¿no? No sé si Paola nos saludas, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? Bien, a ver, haznos tu Bien. pregunta de viva voz. Sí, Bienvenida. algo que he estado La viendo. doctora Paola Ontiveros es una distinguida colega de la UNAM, es una distinguida miembro del Colegio de Abogados Procesales Latinoamericanos y le encanta Colombia, ¿no? Así que tiene varias cosas, pero qué interesante. Gracias, Paola. Adelante, bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Primero, pues felicitarlos porque son temas bastante interesantes. Y segundo, con respecto a esta protección de derechos humanos en el sistema interamericano, que yo veo, bueno, las diferencias entre un juicio de amparo, una acción de inconstitucionalidad en el sistema mexicano, a diferencia de la acción de tutela en el sistema colombiano, resulta ser que Colombia es uno de los países, más bien el más alto, en cuanto a quejas o reclamaciones sometidas a la consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es la percepción de la doctora Ruth respecto a esta cantidad de reclamaciones o de quejas sometidas, y siendo que pues tienen un recurso también ante la Corte que es la acción de tutela? ¿Quiere decir que no está funcionando o quiere decir que las personas están acudiendo más a un sistema interamericano que las protege de manera más amplia en sus derechos humanos? Esa es mi consulta. Pues yo pensaría que como primera medida es también, digamos, nuestra realidad, el conflicto armado interno por el que hemos pasado por muchísimo tiempo y que ello hace que se presenten diferentes formas de violación de derechos humanos. Y también efectivamente el hecho de que pues nuestro engranaje jurídico también, digamos que no presenta la agilidad y la inmediatez con el que deberían adelantarse estos procesos. Y ello hace pues que efectivamente al no obtener, digamos, esas respuestas inmediatas, claro está que atendiendo a que primero hay que agotar los mecanismos internos, ¿no? Y en algunas peticiones no se terminan agotando, sino que se alega justamente que ha transcurrido bastante tiempo y no se ha obtenido una decisión por parte de nuestra Administración de Justicia, pues deciden en muchos casos, sin haberlos agotado completamente y luego de haber transcurrido un tiempo largo, no hay un plazo razonable, entonces deciden asistir a la Comisión Interamericana a ver si es posible obtener esos derechos que no han sido reconocidos aquí en Colombia. Y en lo que corresponde pues a la acción de tutela, definitivamente tiene una estructura muy diferente a la colombiana porque
Digamos que aquí se centra específicamente en la protección de derechos fundamentales, pero de manera inmediata. Por ejemplo, que si en un proceso no me permiten acceder al expediente o defenderme, ejercer ese debido proceso, pues digamos que eso sí va a tener una respuesta inmediata por parte de nuestros jueces constitucionales, o de pronto si quiero acceder a un derecho pensional, porque no se ha agotado debidamente el trámite ante el juez laboral y yo acredito que tengo un perjuicio irremediable, puedo obtener una respuesta inmediata. Pero en lo que corresponde a estos temas, digamos, de violación de derechos humanos que pueden irse a la corte, que son, digamos, más complejos porque se dan en casos, por ejemplo, de masacres, de, de todo tipo de violencia, digamos, el límite que podemos tener de la violencia, pues definitivamente estas respuestas no las podemos obtener de la acción de tutela, sino que debemos esperar a que se agoten los diferentes escenarios procesales en las diferentes acciones, sea en la penal o en la jurisdicción especial, en la que sea, para pues de esta manera obtener alguna respuesta. Incluso, por ejemplo, en este fallo, la Corte Interamericana indica que no se ha cumplido los plazos razonables para que las víctimas obtengan esos derechos de la verdad, porque esto se ha prolongado hasta por más de 30 años y no digamos, hay una respuesta para ciertas víctimas. Entonces, digamos que esa puede ser la razón principal por la cual se acude al sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias. Creo que entonces tendríamos que implementar en Colombia otra figura que proteja conflictos de alta vulneración a derechos humanos, como son desapariciones forzadas, como son feminicidios en este caso. Ok, muchas gracias. Yo lo que comentaba hace rato con Ruth Paula es que más que nada lo que considero es que las pautas ya están en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que establece que debe ser eficaz el recurso, y ese recurso o juicio debe sancionar a quien viole derechos humanos y debe además, en su caso, reparar integralmente la violación de derechos humanos. Y agregaba yo, Paola, que el artículo 17 de nuestra Constitución establece que tenemos derecho a una justicia completa. En ese sentido, en un solo proceso, pues debería de solucionarse toda esta cuestión y no andar revictimizando a las personas en diferentes instituciones. Bueno, ha sido muy grato tenerte, Paola, así como un palomazo. Tenemos otro por ahí, no sé, desde Tijuana, un Francisco, no sé, llegó aquí, bienvenido. Toda la expectativa que has causado, estimada Ruth. Bueno, Muchas gracias, doctor. vamos a entregarte de manera simbólica, te lo haremos llegar, un reconocimiento por tu destacada participación este día, viernes de Derechos Humanos. Entonces, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Abogados Procesalistas y el CONACYT certifica tu destacada participación en el foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral Fallo UP versus Colombia. Gracias, doctora Ruth Yamile Muchas Vargas. gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un honor contar nuevamente con tu valiosa participación, y pues vamos a continuar con la promoción de los derechos humanos, que es una obligación también para los estados, y promover significa difundir, dar a conocer a los demás estos parámetros y, en última instancia, que haya cada vez menos violaciones en lo posible a esos derechos, porque si realmente tienen su sustento en la dignidad, pues eso significa el respeto mutuo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, estimada Ruth. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. Neidalí, ¿nos quieres despedir y decir qué más vamos a tener? Por favor.
Claro que sí, doctor. Muchas gracias, doctor, por el uso de la voz, y también voy a mandar un excelente saludo a la doctora. Muchas gracias por su destacada participación. Un abrazo fuerte hasta Colombia. A nuestros amigos en Facebook los invitamos a la última sesión de Viernes de Derechos Humanos de esta 10ª temporada, con la participación de la doctora Sara Berenice Hortaflores, con el tema El derecho humano a la consulta previa en materia de discapacidad, una obligación parlamentaria. De igual manera, los invitamos a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos, que se llevará en Guadalajara, Jalisco, México, el 28 de septiembre de 2023. De ahí nos iremos a Bogotá, Colombia, el 20 y 21 de octubre, a Monterrey, Nuevo León, México, 9 y 10 de diciembre. Y para finalizar, nos daremos cita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, los días 7 y 8 de diciembre de 2023. De igual manera, los invitamos al Congreso Internacional Impacto de los Derechos Humanos en el Proceso y las 4ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal, en homenaje al doctor Cipriano Lara, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre del 2023. Para mayor información, Alex González. Doctora Paola Ontiveros, que dice: maravillosa la doctora Ruth con sus conocimientos. Siempre es increíble escucharla. Muchas gracias por todos sus comentarios y por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto, donde más, aquí en TVLEC. Take it back.